Bueno, entonces, como les mencioné, el tema para trabajar en geometría se llama circunferencia y círculo, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta ciertas condiciones o propiedades que tiene la circunferencia. Entonces vamos, ahí en esta diapositiva podemos encontrar, o lo que ustedes están viendo allí es digamos que hay un dibujo que habla sobre unas características que tiene. Entonces, por ejemplo, vemos que existe, voy a activar aquí el láser, el arco, ¿cierto? Entonces, el arco es esta sección morada que hay allí en nuestro dibujo, la semicircunferencia que vemos allí que está conformada por la mitad de ella. Entonces ahí vemos la semicircunferencia, el radio, que es una línea que va del extremo centro a una sección de de la semicircunferencia. Entonces, el segmento que une el centro con cualquier punto de la circunferencia, ese será el radio, ¿cierto? Entonces, si lo imaginamos como si este dibujo fuera una pizza, sería donde todos los cortes se originan para cortar nuestra pizza, ¿de acuerdo? Entonces, ahí lo tenemos. ¿Todos me están escuchando bien? Sí, señor. Sí, De acuerdo. señor. De acuerdo. Bueno, entonces vemos aquí otra propiedad que se llama diámetro, que es la cuerda que divide la circunferencia en dos partes, ¿cierto? Entonces es una línea que va de un extremo al otro extremo y la divide. Vemos otra parte que se llama la cuerda, ¿cierto? Que es el segmento que tiene sus extremos en dos puntos, cualquiera de de la circunferencia, y el centro, que es el punto donde equidistan todos los puntos de la circunferencia. Como les mencioné hace un rato, si lo imaginamos como una pizza, sería el punto de origen de todos los cortes, ¿de acuerdo? Bueno, entonces hay otras partes que ahí no nos las mencionaron, que es la recta secante, que va a pasar por dos puntos de la circunferencia y no necesariamente por el punto central, y la recta tangente, que pasa externa a la circunferencia y toca un solo punto de la circunferencia. Esa pasa más o menos como por acá, la recta tangente. En décimo, ustedes van a profundizar mucho en las funciones trigonométricas que son la tangente, la secante, la cosecante, ¿cierto? Que las van a ver en trigonometría. Bueno, entonces aquí nos proponen un reto, hallar el área del círculo. Entonces, para hallar el área del círculo debemos conocer el radio y aplicar la fórmula. Entonces, si volvemos acá, el radio es esta línea que va de, desde el centro hasta un punto que de la circunferencia, ¿cierto? Entonces, ese radio, si lo vemos en relación al diámetro, mírenlo, el diámetro es la cuerda que divide la circunferencia en dos partes. El radio será la mitad del diámetro, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque si lo vemos de aquí, sale del centro y se une con un punto de la circunferencia. Por eso digo que es la mitad del diámetro. Entonces dice, para hallar el área del círculo debemos conocer el radio y aplicar la fórmula. Entonces, el área es igual a pi por radio al cuadrado. Es decir, que si lo pensamos de esta forma, el radio al cuadrado será esta línea larga, ¿cierto? Porque es dos veces el radio. Listo. Y pi, pues ustedes ya conocen que es aproximadamente 3,1416. Entonces, para un ejemplo, hay el área de un círculo que tiene de radio 6 centímetros. Entonces, solo es cuestión de reemplazar. A es igual a 3,1416, que en este caso sería pi, por 6, porque aquí está 6 centímetros, al cuadrado, y esto será igual a 113,0976 centímetros cuadrados. ¿Por qué cuadrados? Resulta que cuando nosotros estamos hablando de área, se habla en centímetros cuadrados. Cuando estamos hablando de perímetros, solo se habla de centímetros, metros,
kilómetros, ¿cierto? Hectómetros. Pero cuando hablamos de área, lo hablamos en sentido cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos tomando dos medidas que nos permiten saber el dato. Entonces, ahora nos hablan de la longitud de la circunferencia. Tengan presente esta fórmula. Si quieren, apúntenla en su cuaderno para que la tengan allí para el ejercicio del día de hoy. ¿Listo? El área es igual a pi por radio al cuadrado. Pi puede equivaler aproximadamente a 3,1416. ¿De acuerdo? Es decir, que este dato es aproximado, porque si tomamos el valor real de pi, nos va a dar un poquitico menos. ¿De acuerdo? Bueno, la longitud de la circunferencia. Para hallar la longitud de la circunferencia se debe tener en cuenta el radio o también el diámetro, ya que dos veces es el radio es el diámetro. Era lo que les decía hace un momento. El radio es la mitad del diámetro, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos del diámetro, hablamos dos veces del radio. Bueno, entonces, y si la fórmula es 2 por el radio y por pi, se puede reemplazar ese 2 por r y colocar. Entonces, aquí, ¿qué vemos? La forma para hallar la longitud es igual a 2 veces pi por radio. Ven que aquí ya no está el cuadrado, porque si aquí está el 2, pues se sobreentiende que estamos tomando es la longitud, porque es 2 veces el radio. ¿De acuerdo? Entonces, como en multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, pudo estar la R acá o el pi acá. Entonces, no va a alterar nuestro resultado. O cosa distinta sería que estuviéramos en división o en resta. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo para este. Halla la longitud de la circunferencia de 6 centímetros de radio. Entonces decimos, la longitud es 2 por 6. ¿Por qué 6? Porque ese es la longitud de la circunferencia. Si nos pidieran, por ejemplo, nos dieran el mismo enunciado, pero nos pidieran el radio, pues sería 3 centímetros, porque es la mitad de la longitud, ¿cierto? Entonces, 2 por 6, porque nos están pidiendo la longitud, por 3,1416 nos da 37,9882 centímetros. Entonces ustedes miran, profe, ¿por qué no nos dará en cuadrados? Como les mencioné hace un rato, el área es la que se da en centímetros cuadrados. ¿Listo? Y ya pues si vamos a ver otras medidas, como el volumen se da en centímetros cúbicos, ¿cierto? Y bueno, eso es. Entonces, en geometría, ese es el tema. Algo muy sencillo, propiedades de la circunferencia. ¿Qué vimos hoy? El radio y la longitud, ¿cierto? O el diámetro. ¿Listo? Entonces, es necesario que ustedes vayan dominando esos conceptos básicos de la circunferencia para que a la hora, gracias, a la hora de de llegar a décimo, pues ustedes tengan dominio de ciertos conceptos básicos. ¿Listo? Entonces, eso era el tema de geometría. Nada difícil, ¿verdad? Muy fácil, sencillo, es solo reemplazar a través de una fórmula lo que nos solicitan. Si es radio, pues será pi por radio al cuadrado. Si es longitud, pues será 2 veces el radio o 2 por r por pi. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a llegar al tema que me emociona mucho, que me agrada, que me gusta, que es la estadística, ¿sí? Me gusta y casi nosotros no lo hemos abordado precisamente por el tiempo limitado que tenemos en el colegio. Entonces vamos a seguir trabajando así. Una clase geometría, una clase, una clase de álgebra, la siguiente clase geometría y estadística. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya les comparto mi pantalla para que ustedes puedan ver. Más sin embargo, si quieren, yo les puedo compartir esta presentación que la hizo la profesora Jamie con la que yo hice de estadística. Entonces, el tema en sí es un tema muy grande, ¿cierto? Se llama medidas de posición.
Entonces ya les comparto la pantalla para que ustedes puedan. Listo. Entonces, medidas de posición. Bueno, entonces, eh, vayan pensando qué serán las medidas de posición. ¿Qué serán las medidas de posición? ¿Listo? Bueno, entonces, las medidas de posición dividen los datos en partes porcentuales iguales. Entre ellas tenemos los cuartiles, los deciles y los percentiles. ¿Alguna vez habían escuchado eso? No, Bueno, no, profe. No, ok, bueno. Entonces les voy a ir contando qué cuento es eso de los cuartiles, los percentiles y los deciles. Los cuartiles, a ver, vamos a escucharlo nuevamente, cuartiles. Si ustedes son un poco creativos, da imagen como a que sea 4, ¿cierto? Pues será como 4, ¿cierto? claro, profe. Aquí cometí un error y aquí 75. Listo, perdón ahí. Listo. Entonces, los cuartiles se representan por Q1, que es el primer cuartil. Ese cuartil representa el 25% de los datos. Q2, que es el 50% de los datos. Y Q3, que es el 75% de los datos. Aquí lo podemos ver, ¿cierto? Q1, que es el 25, Q2, que es el 50, pero también el 50 representa la mediana, ¿cierto? ¿Recuerdan la mediana que uno buscaba de un extremo, del otro extremo, hasta llegar a un dato que estaba en el centro o dos, y si estaban los dos, entonces se suman y se dividen entre dos, y ahí me da la mediana, ¿cierto? Entonces, aquí nos dan como una pequeña notita. El cuartil 2 representa también la mediana. ¿Listo? Tengámoslo presente. Entonces, para el ejemplo que yo voy a usar, escogí la estatura de los jugadores de la selección Colombia que participaron en el año 2018 contra Costa Rica, ¿cierto? No sé si los nombres me hayan quedado bien porque de fútbol no sé nada, pero de matemáticas sí sé mucho. Entonces, encontré que David Ospina tenía una estatura de 1,83, Mojica de 1,85, Sánchez de 1,87, Carlos Sánchez de 1,82, Borja de 1,82, Mina 1,95, Barrios, no sé si se llame Barrios, me costó buscar el nombre, 1,8 Sí se metros. llama Barrio. Ah, ok, bueno. Arias 1,78, Quintero 1,68, García 1,77 y Cuadrado 1,76. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que tenemos unos datos, ¿cierto? Que no están organizados. Entonces, lo primero que debemos de hacer para hablar de cuartiles es ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, Quintero, ¿cierto? Tiene una altura de 1,68 metros cuadrado, García. Ahí ya están organizados del más pequeñito, que es Quintero, al más grande, que es Jerry Mina. ¿Listo? Entonces, el segundo paso se determina la posición del primer cuartil. Entonces, es necesario tener en cuenta esta formulita que está aquí y por favor anótenla en su cuaderno de estadística, ¿cierto? Para determinar la posición de cualquier cuartil, recuerden que como les mencioné al comienzo está el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3, este que representa el 25, este que representa el 50 y este que representa el 75. Entonces vemos aquí que la posición de QK, ¿cierto? Que K representa los cuartiles, es igual a K por N. ¿Qué es N? N es el número de datos que tenemos. ¿Cuántos teníamos acá? 11, ¿cierto? 2, 4, 6, 8, 10 y 11. Listo. Y K representa los cuartiles. Entonces alguien dice, profe, ¿y ese 4 de dónde sale? Resulta que para hablar de cuartiles, ¿cierto? Cuar es 4, ¿cierto? Y miren que si ustedes le ponen un poco de sentido común, si hablamos de que este es el 25, este es el 50, este es el 75, van de 25 en 25. Es decir, que el cuarto cuartil será el 100%, ¿cierto? Entonces, por esa razón, nosotros lo dividimos en 4. Entonces, para tomar
el primer cuartil pues será Q1, ¿cierto? La posición de Q1 es igual a 1, vean la K de aquí, que es la misma K de acá abajo, por 11, que es N, dividido entre 4. Entonces, 1 por 11 nos da 11, dividido en 4 nos da 2,75. Resulta que para hablar de cuartiles tenemos que hablar de números enteros, y este es un número decimal, no nos sirve. Entonces vamos a acercar al entero más cercano, que sería 3. Entonces Q1 sería la posición 3. Es decir, que hablándolo en términos de los jugadores, Q1 sería García porque es el jugador que, si vemos aquí en la organización, sería el tercer jugador con las estaturas organizadas. ¿Sí me hago entender? ¿O alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno, Profe, ¿me puede señor. volver a repetir, por favor? Ok. Es que no entendí. Bueno, entonces, para empezar este paso, se debe determinar la posición del primer cuartil. Entonces, la posición de Q, ¿cierto? K, ¿K qué es? El cuartil que yo quiero hallar, ¿cierto? Entonces, el cuartil 1, el cuartil 2 o el cuartil 3. N es el número de datos que tengo. En este caso son 11 jugadores, pues 11, ¿cierto? Entonces, esta fórmula es general para todos. Entonces, Q1, por ejemplo, que vamos a determinar el cuartil, es igual a 1, que sería K, por N, que es 11, dividido entre 4. Y es lo que tenemos acá. La posición del cuartil 1 es igual a 1 por 11 dividido entre 4. 1 por 11 dividido entre 4 nos da 2,75. Pero para hablar de cuartiles tenemos que hablar de números enteros. Y como ese es un número decimal, entonces lo vamos a aproximar al número más cercano entero, que sería 3. Entonces, como les mencioné, en la división que hicimos de menor a mayor, el tercer dato es Falcao García, que tiene 1,77 metros. Entonces, el cuartil 1 corresponde a 1,77 metros, o hablando de alguien sería Falcao García. ¿Listo? Bueno. Profe, o sea que, ¿de dónde se saca el 3? Ahí del 2,270. Ok. ¿Cómo? Vale. Mira que aquí lo aproximamos. 2,75 está más cercano al 3 que al 2, ¿cierto? Porque le faltaría 0,15 para llegar al 3. Pero mira que, por ejemplo, para llegar al 2 le faltarían, ¿qué? 0,75 y lo estaría restando. Entonces, la forma más fácil para aproximarlo será hacia el 3, ¿cierto? Y eso lo vemos en las tiendas. Por ejemplo, a ti te cobran solo por hoy, promoción, 9,897 pesos. ¿Cierto? Te cobrarán 9,900 pesos. Aproximan al entero más cercano el cobro, ¿cierto? Entonces lo vemos a diario. Promoción solo por hoy, 9,999. No nos cobran 9,999, nos cobran 10,000 pesos, ¿cierto? Y eso es lo que estamos acá. Este dato es 2,75, pero lo que nosotros vamos a tomar es 3, porque es el valor más cercano entero, ¿cierto? Si recordamos lo que es el conjunto de los números enteros, pues son todos aquellos que van de el menos infinito hasta el infinito, ¿cierto? Es decir, que el 3 es un número entero. Y en cambio, el 2,75 es un número decimal. ¿Listo? Bueno, entonces vamos ahora a hallar el segundo cuartil. Es lo mismo, aplicar la misma fórmula, pero ¿qué variaciones van a tener? Que aquí va a estar, ¿qué? Un 2, ¿cierto? Aquí un 2, pero lo demás se va a mantener. Véanlo acá. La posición de Q2 es igual a 2 por 11, que nos daría 22, dividido entre 4 nos da 5,5. Entonces volvemos a aproximarlo. Q2 será 6. Entonces, volviendo a este orden de ideas, pues tenemos a Quintero, Cuadrado, García, Arias, Barrios, pero Borja está en la posición 6. Es decir, que el cuartil 1 era García y el cuartil 2 será Borja. ¿Listo? Si estamos dimensionando el ejercicio. Sí, señor profe. Ok, bueno. Entonces, ahí tenemos el segundo cuartil. Vean que lo único que cambió es reemplazar Q con 2, aquí 2,
y ya. ¿Listo? Pero sigue manteniéndose el mismo orden de ideas, de multiplicar por 11 y dividir entre 4. Y también de aproximar al entero más cercano. ¿Listo? Bueno, y el tercer paso es determinar el tercer cuartil. Entonces, aquí que vemos, la posición de Q, esta es la fórmula general, ¿no? Entonces, la posición del cuartil 3 es igual a 3 por 11 dividido entre 4. Eso nos da 8.25. Entonces la posición del cuartil 3 es 9. Entonces ustedes me pueden decir, profe, pero aquí 0.20, el 0.25 está más cercano al 8 que al 9. Pero resulta que ya al pasarse del 8 ya está más cercano al 9, ¿cierto? O sea, en teoría está más cercano al 8, pero nosotros siempre lo vamos a aproximar al entero más cercano siguiente. Entonces, en este caso será el 9. Si seguimos en el orden de ideas, sí sería más cercano el 8, porque punto 25 es más bajo que punto 5 y punto 75 como los ejercicios anteriores, pero entonces siempre que se pase del entero, lo vamos a aproximar al siguiente más cercano. Entonces, por ejemplo, si aquí fuera 9.25, aquí lo aproximaríamos a 10, si fuera 10.25 a 11, ¿sí? Listo. Entonces, aquí ya vemos los jugadores. Entonces, encontramos el cuartil 1, que era García, el cuartil 2, que era Borja, y en este caso, Mojica será el cuartil 3, ¿cierto? Entonces, ahora lo que vamos a ver es que ahí ya pudimos organizar los tres cuartiles bajo las fórmulas. Algo muy sencillo, solo es cuestión de reemplazar, operar, ¿cierto? Y aproximar, si es el caso. Quizás si es un número par, no les pase eso. Por ejemplo, si fuera 10, 3 por 10, 30, dividido entre 4, ¿cuánto les daría? 30 dividido entre 4, ¿cuánto les da? Cucú, cucú. ¿Sí están ahí? ¿O no? 7,5. Ah, ok. ¿Sí? Es decir, que tendríamos que aproximar, ¿cierto? Porque ¿a qué, si es 7,5, a qué valor entero lo tendríamos que aproximar? Al 8. Muy bien, esa es la dinámica de los cuartiles. Pero entonces, ya tenemos esto elaborado, ¿cierto? Pero entonces ahora viene algo que es el picante, ¿cierto? Yo ahí falta lo que le pone el toque especial, y es esto, el diagrama de cajas y bigotes. Resulta que en estadística uno encuentra múltiples tipos de diagramas. Diagrama de líneas, de puntos, De barras. de barras, ¿cierto? Uno encuentra demasiados, hasta de torta, bueno, en fin. Entonces resulta que este diagrama que vemos acá es otro tipo de los diagramas que existen en estadística. Entonces, yo al comienzo del año les decía a la profe Jamie, ¿por qué no hablamos de los otros tipos de diagramas? Porque siempre hablando de barras, que de torta, de los de siempre. Entonces, pues surgió esta propuesta de enseñar diagramas no convencionales como este. Entonces, miren que aquí, ¿qué hay? Esta es la estatura de los 11 jugadores de la selección Colombia, del más bajo al más alto, que era Jerry Mina. Entonces, ¿qué es lo que hace este diagrama? Distribuir los datos entre X min, ¿qué es X min? El dato más pequeño, ¿cierto? Y Q1, ¿cuál era Q1? Volvamos a Q1, voy a regresarme en las diapositivas. Falcao García. ¿Cierto? Falcao García, que era 1.77 metros. Entonces, si lo vemos acá, miren que la línea está entre 1.70 y 1.78. Es decir, que Q1 está en ese cuartil. ¿Sí ven que la línea representa el cuartil? Listo. Veamos el cuartil 2, ¿cierto? El cuartil 2, ¿cuál era? ¿Quién se acuerda?
Creo que Mojica, no me acuerdo. No, Mojica creo que era el Era cuartil. 3. Borja, ¿cierto? Borja era 1.82. Y si ustedes lo ven, el cuartil 2 sí está sobre la estatura de 1.82. Y el cuartil 3, que era Mojica, era 1.85, si no estoy mal. 1.85, y mírenlo aquí. Entonces miren que, por ejemplo, sin haber hecho los cálculos y teniendo solo el diagrama, yo ya puedo inferir cosas. Y esta es la estatura máxima, que es la de Jerry Mina, ¿cierto? Miren que la mayoría de datos están hacia este lado. ¿Por qué digo que están hacia este lado? Porque la concentración de las cajas está hacia abajo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se llama diagrama de cajas y bigotes? Esto es las cajas y estos extremos son los bigotes, ¿cierto? Un poco Profe, ¿y raro. cómo hacemos para que la gráfica nos quede, o sea, siempre nos quede en la misma medida? Bueno, hay cómo graficarlo. Entonces ustedes cogen su reglita, ¿cierto? Esto también lo pueden hacer horizontal, ¿cierto? El mínimo a un lado y el máximo al otro, ¿cierto? Yo lo hice vertical porque pues hay múltiples formas de verlo. Entonces, siempre, por ejemplo, si ustedes tienen datos de, no sé, de las edades, ¿cierto? Siempre habrá una edad que es la más bajita, que sería la edad mínima, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la edad mínima del curso 901 es 14 años y la máxima 18. Entonces, aquí será 14, es decir, que aquí ya no va a decir estatura de los 11 jugadores de la selección, sino edades del curso 901. ¿Listo? Entonces, eh, esto. Y bueno, ya ubicamos las edades, entonces en este caso 14, en este 18, y digamos que el cuartil 1 nos haya dado 15, entonces aquí debe corresponder con el 15, pero no necesariamente tiene que poner 15. Por ejemplo, yo aquí pude haber puesto 1.77, 1.79, 1.81, pero como esas estaturas no existían, pues yo tomé las que verdaderamente tenía, ¿cierto? Pero entonces, para la construcción, yo les voy a enviar un video más especificado porque pues ya se va a acabar el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, voy a terminar con esto. Análisis del diagrama. Entonces, ¿con qué podemos analizar? Las estaturas comprendidas entre el 25% y el 50%, que es el cuartil 2, están más dispersas que las estaturas que se encuentran entre el 50% y el 75%. ¿Qué es disperso? Mire que aquí vemos una gran concentración de estaturas, casi que la mayoría está ahí, por eso la caja es más grande, ¿cierto? Veamos otra. El 25% de los jugadores tiene una estatura menor a 1.77. ¿Qué es el 25%? Si ustedes cogen su calculadora, y aquí lo voy a mostrar rápidamente con mi calculadora, usted coge aquí 20, ¿cuántos jugadores son? 11, ¿cierto? Menos el 25%, eso le da un 8.25. Si volvemos acá al cuartil 1, nos da 2.75. Si usted a ese 8.25 le suma 2.75, le vuelve a dar 11. Es decir, que el 25% de los jugadores son 2.75, ¿cierto? Pero como los jugadores yo no los fracciono, que la cabecita o lo dejo sin un brazo, sino son enteros, por eso uso datos enteros. ¿Es claro por qué usé datos enteros? Listo. Entonces, ahí ya hice una conclusión de que el 25% de los jugadores tienen estatura menor a 1.77. Es decir, que hablando en porcentaje, aproximadamente el 25% son 3 jugadores. El 50 serán 6, el 75 9 y el 100% serán 11. Vamos de 3 en 3. Y miren que sí tiene relación. El 25, el 50, el 75 y el 100. Y veamos la última. El 50% de los jugadores tienen menos de 1.85. Recuerden que este es el 50. Es decir, que este es la mitad de los jugadores, es decir, 6 jugadores. Por eso la caja está más llena aquí que acá, porque la estatura más concentrada está en esta caja.
¿Listo? Entonces, el reto yo lo voy a subir al Classroom. Si no está, hágalo ahora. Recuerden que las actividades, por favor, enviarlas solamente al Classroom porque yo tengo dañado mi celular y no puedo recibir por ahí, sino solo por el Classroom del correo electrónico, ¿de acuerdo? De realizar la actividad propuesta en la tarea Cajas y Bigotes, así se llama Cajas y Bigotes, y hay otra tarea que se llama Geometría. Si vieron lo de Geometría, eso está muy sencillito, ¿listo? Entonces, más bien para no empezar a confundirme, voy a subir una sola tarea ahí y ustedes envían lo de estadística y lo de geometría en una sola tarea. Sugerir un libro a un compañero. Siempre nos mandan tareas como de resuelva, haga, pero nunca nos han pedido que nosotros demos una opinión. No sé, de pronto alguien se leyó, se vio una película, Narnia, no sé, Harry Potter. Sugiérele a su compañero que de pronto está aburrido en casa y no tiene nada que hacer, que se vea una película. Yo sugiero una película a todos. ¿Cuál para apuntarla aquí? Es de Netflix, se llama La Cabaña. ¿La cabaña? Ok. Sí, Uy, Todos, Mateo, porque ya la he visto y es bonita. yo Y se les, la está súper recomiendo a bonita. todos. Sí, la recomiendo a yo les todos. recomiendo una. Yo les recomiendo una. Y también la del milagro en la celda 7. Esa sí me la han sugerido, pero no la he visto. Bueno, voy a tenerlos en El cuenta. hoyo. El hoyo, uy, esa sí que es buena. Esa me la vi hace un buen tiempo. Juega con mucho las dimensiones, por ejemplo, de esa teoría de que el Dios supremo, ¿cierto? Del que envía la comida y todo Profe, lo pero que... yo tengo una pregunta. Señora. Bueno, en la película El Hoyo, ¿no? Ah, yo Eh, pensé que eso. ¿Por qué termina así? O sea, yo no entendí el final. Yo tuve que leer un Yo tampoco análisis lo de la entendí. película, yo tuve que leer un análisis de la película para más o menos dimensionar. Resulta que el tipo uno pareciera como si hubiese estado ahí vivo con la niña hasta el final, ¿cierto? Sí. Pero por las heridas pudo ver que el tipo ya haya llegado muerto al último nivel y todo haya sido producto de su imaginación, ¿sí? De que Puros ese niño spoilers. nunca haya, de que ese niño nunca haya, esa niña o niño, no me acuerdo, nunca haya existido, ¿cierto? Y al final él se encuentra con el señor eh, Obvio. sí, el del obvio, ¿cierto? Él se encuentra ahí al final porque pues él ya estaba muerto, entonces si alguien se encuentra con alguien muerto, generalmente es porque también está muerto, ¿cierto? Entonces, ustedes sabían que ellos estaban muy lesionados después de que se enfrentaron con los Shaolin y el negrito quedó muy mal herido, ¿cierto? Entonces estaban ahí ya moribundos. Inclusive también eso está muy relacionado con una teoría religiosa y de que pues la gente que enviaba la comida podía significar el Dios, ¿cierto? La gente que recibía la comida eran las bendiciones, pero mucha gente pedía demasiadas bendiciones o quería apropiarse de eso y efectivamente no dejaba a los demás. Y pues recuerden que a una de las que trabajaba en el proyecto decía algo, y es que la comida sí alcanzaba para todos, pero nuestra sed de alimentar o saciar el momento de más, pues dejaba a los demás. Pues como yo estoy arriba y usted abajo, pues me importa, ¿cierto? Muy poco lo que usted, pues si se muere o no se muere, y uno lo A ve en mí la solo me película. preguntaron, ¿ya se acabó la película? Y yo dije, obvio. Sí, inclusive están preparando el Hoyo 2 para que estén ahí pendientes del lanzamiento. Bueno, aprovechen el tiempo en casa y envíen el trabajo antes de las 6 p.m. de hoy y ahorita lo publico y goces en este espacio en casa. Bueno, un abrazo para todos. ¿Listo? ¿Alguien tiene algo para decir? Sí, profe, que aquí el chat para